Saludos, sean bienvenidos a este último video de la serie de lectura crítica de un ensayo controlado aleatorizado. Mi nombre es Claudio Intimaida Escalante y en esta oportunidad haremos una revisión sobre la herramienta ROP2. Nuevamente, es importante recordar que así como tenemos herramientas para la lectura crítica como lo son el CASPE o en este caso el ROP2, también existen herramientas que nos ayudan en el proceso de redacción de un artículo científico. Y es importante no utilizar estas herramientas para la redacción para ejercicios de lectura crítica. La herramienta ROP2 es desarrollada por parte del grupo Cochrane, que principalmente se centra en la síntesis de evidencia científica. Para este caso, la herramienta se centra en la evaluación del riesgo de sesgo en los ensayos aleatorizados. Para ello, evalúa toda una serie de componentes en las cuales se puede haber introducido un sesgo en el desarrollo del estudio. De forma específica, la herramienta ROP2 evalúa 6 aspectos principales, en cuanto al proceso de aleatorización, las desviaciones en la intervención, la falta de datos en los resultados, la medición del resultado, la selección del resultado que ha sido reportado y si es que en otro caso se encontrará algún sesgo general. De esta manera, se puede responder con una de estas 5 opciones: sí, probablemente no, no, o si es que no se cuenta con información como para poder responder esta pregunta. Para poder acceder a la herramienta ROP2 solamente debemos ingresar al portal y poder hacer una revisión de toda la documentaria justamente que nos proporciona. Asimismo, encontraremos un documento en formato de Excel que nos puede ayudar para poder justamente hacer un mejor proceso de evaluación, ya que nos ayuda directamente para poder hacer el reporte de el riesgo alto, medio o bajo de sesgo. En este caso, continuaremos utilizando el artículo de Recovery para poder hacer el ejercicio de lectura crítica. Así, al empezar con el proceso de evaluación crítica respecto a la herramienta ROP2, en el primer apartado sobre sesgos en el proceso de aleatorización, se nos hace 3 preguntas específicas. La primera, si es que la secuencia de asignación de la intervención fue aleatoria. La segunda, si es que se ocultó la secuencia de asignación, que es igualmente importante. Y la tercera, si es que las diferencias entre los grupos de estudio, aquellos que reciben la intervención o algún placebo o forman parte de algún grupo control, alteraron el proceso de aleatorización. En este caso, haciendo una revisión del artículo, podemos encontrar que la secuencia de asignación sí fue aleatoria. Sin embargo, que no se ocultó esta secuencia de asignación y también no contamos con suficiente información como para poder definir si es que existían algunas diferencias entre los grupos de estudio que pudieran alterar el proceso de aleatorización, pero podemos sospechar que probablemente no sea así. De esta manera, al responder esas 3 preguntas, podemos justamente estimar cuál fue el riesgo de sesgo al momento de asignación aleatoria de los participantes. Así, justamente nos podemos ubicar en 3 escenarios, en los cuales tenemos un bajo riesgo de sesgo, un riesgo no claro de sesgo o un alto riesgo de sesgo. Así, al justamente hacer una revisión en este caso, nos encontraríamos en un bajo riesgo de sesgo, debido justamente a que sí se cuenta con una secuencia de aleatorización para el estudio, aunque esta no se ha ocultado, pero igualmente los grupos no sospechamos que se encuentren desbalanceados. Siguiendo, en el segundo apartado de la herramienta ROP2, se nos hace una evaluación de los sesgos por las desviaciones en las intervenciones que se han aplicado. Para esto, más que una serie de preguntas, también se nos hacen unas subpreguntas dependiendo justamente del tipo de respuesta que se haya tenido en alguna de estas interrogantes. Así, la primera pregunta nos plantea si es que los participantes conocían la intervención que se les había asignado. En este caso, debido a que en ninguna parte del artículo se reporta algún proceso de cegamiento, tanto para los participantes como para el equipo de trabajo del estudio o para incluso quienes analizan los datos, podemos sospechar que sí. También se nos plantea si es que el personal involucrado conocía la asignación de la intervención, y en este caso sí podemos conocer a más detalle que esto era de esta forma. Luego, la pregunta justamente que nos plantea siguiendo esta lógica es si es que hubo desviaciones en la intervención, y también podemos dar respuesta que sí, debido a que justamente se plantea que en algunos casos algunos pacientes no tuvieron acceso a algunos medicamentos y que también tuvieron algunos inconvenientes con este proceso. Luego, nos pregunta si es que estas desviaciones pudieran afectar el resultado. Aquí justamente debido a esta escasez de dexametasona en algunos momentos o para algunos pacientes, se puede establecer que sí. Y finalmente se nos pregunta si es que estas desviaciones eran equilibradas tanto para el grupo de intervención como para el grupo placebo. Esto lo podemos responder con un no. La tercera pregunta en este apartado nos plantea si es que se utilizó un análisis adecuado para estimar el efecto de asignación. Aquí se requiere un poco más de revisión de literatura en cuanto al análisis estadístico, pero, debido a que en el mismo flujograma se nos informa de un análisis por intención a tratar, nos puede dar justamente una noción a que sí se ha realizado un análisis adecuado para estimar el efecto del tratamiento entre aquellos participantes en los cuales se hizo la asignación aleatoria. Luego, la pregunta que
siguen esta condición es si existía algún impacto por no analizar a algunos participantes en el grupo. Si bien es cierto, dentro del flujograma se nos establece que hay 2 y 3 participantes que no pudieron ser seguidos en todo el estudio debido a que se retiraron, esta cantidad no es algo tan considerable y también debido al tipo de respuesta que hemos dado en la pregunta anterior, no valdría la pena también ahondar más en esta última pregunta o en este último apartado. Finalmente, con estas 3 preguntas y teniendo justamente en cuenta la lógica en la cual nos plantea el ROP2, podemos responder que en este caso nos encontramos con un alto riesgo de sesgo, debido a que los pacientes sí conocían la intervención recibida o probablemente sí, que el personal también la conocía y que el efecto para la asignación también a nivel del análisis se pudo haber controlado, pero esto sin embargo no es suficiente. En el tercer apartado se nos pregunta los sesgos por la falta de datos en los resultados, y aquí podemos incidir nuevamente en lo comentado en cuanto a que luego de haber asignado la intervención para aquellos que iban a recibir dexametasona u otro tratamiento, hubieron unos cuantos participantes que finalmente se retiraron porque retiraron su consentimiento informado. De esta manera, podemos considerar que tal vez esto podría haber afectado, pero aquí nos plantea la pregunta de forma específica si es que se evaluó el desenlace en todos o la mayoría de los participantes aleatorizados, a lo que podemos responder con un sí. Y de esta manera no valdría la pena también responder las preguntas subsecuentes. Pero de forma directa, podemos también sospechar en este caso que el riesgo de sesgo, al menos por esta condición en cuanto a que se evalúa la falta de datos en los resultados, es un bajo riesgo de sesgo para este estudio. En cuanto al siguiente apartado sobre los sesgos en la medición de desenlaces, se nos plantean dos preguntas directas. La primera, si es que el método de medición del resultado fue inadecuado, algo para lo cual nosotros podemos responder que no, debido a que se establece justamente la mortalidad o cualquier causa de muerte hasta los 28 días después de la aleatorización, y eso es algo justamente que sí se ha reportado y se ha analizado con adecuados métodos estadísticos. La segunda pregunta nos plantea también si es que podría la medición del desenlace haber sido diferente entre los grupos de intervención, ante lo cual podemos nosotros responder que no. Luego nos plantea una subsecuente pregunta si es que los evaluadores conocían la intervención recibida por los participantes, a lo cual podemos responder que sí. Y de esta manera no valdría la pena también seguir respondiendo en todas las preguntas que le siguen. Sin embargo, en este caso, para poder abordar el sesgo en la medición del desenlace, podemos responder también que hay un bajo riesgo de sesgo, ya que la forma de medir el desenlace clínico no fue inadecuado y también no se tuvo una forma distinta de medir el desenlace entre los grupos que recibían la intervención de esa metasona o algún otro tratamiento que se estaba estableciendo. En el quinto apartado se nos establece si es que existía algún sesgo en la selección del desenlace reportado. En este caso es importante recordar, como se mencionaba en la parte teórica, que en algunas ocasiones se puede establecer como desenlace un evento clínico desfavorable, que puede ser la muerte, la complicación o incluso puede ser la hospitalización o demás aspectos en cuanto a estos pacientes o participantes del estudio. Por ello es que se hace esta connotación debido a que en algunas ocasiones algunos ensayos pueden reportar aquellos resultados que han sido más desfavorables, ocultando o teniendo una tendencia a ocultar aquellos resultados en los cuales no se tenía un resultado tan favorable, pero que igualmente sí se ha evaluado. Por ello, aquí se nos plantean dos preguntas. La primera, en la cual se nos establece si es que se analizaron los datos conforme al plan de análisis preespecificado, a lo cual podemos responder que sí, debido a que justamente se realizó un análisis de una regresión de Cox con los CASA-ratios para estimar el número de pacientes que fallecían en un tiempo de 28 días persona que se estaba justamente evaluando en todos los participantes. La segunda nos plantea si es que es probable que el resultado numérico haya sido seleccionado en base a los resultados, es decir, si es que pudo haber una tendencia a seleccionar aquellos resultados que eran más favorables. En este caso, al menos de las múltiples formas de medición que se tendría para reportar este desenlace, no tendríamos por qué sospechar de ello, y también de las múltiples formas de análisis, al menos los análisis de regresión de Cox ayudan justamente a englobar esta dimensión de temporalidad en ese tipo de análisis, así que tampoco nos podría orientar a una sospecha. De esta forma, en cuanto al sesgo en la selección del desenlace reportado, también podríamos sospechar que nos encontramos en un bajo riesgo de sesgo. Finalmente, con la herramienta ROP2, lo que vamos a encontrar es un recuento en cuanto al estudio del Recovery Trial y en cuanto a todos los dominios o aspectos que se han evaluado en la herramienta ROP2. De esa manera podemos hacer un recuento de en qué aspectos se presenta un bajo o un alto riesgo de sesgo. Y finalmente, en cuanto al sesgo general, hacer un balance si es que encontramos un bajo o un alto riesgo de sesgo. Nuevamente, aquí es importante destacar que estos procesos de evaluación de riesgo de sesgo y de lectura crítica se realizan entre varios colaboradores,
para de esta manera poder cotejar resultados y tener una evaluación mucho más precisa, ya que basarse solamente en un criterio único puede ser muchas veces contraproducente. Finalmente, es importante destacar que la herramienta ROP2 se enfoca principalmente en el riesgo de sesgo para los resultados que están siendo evaluados, pero al hacer la comparativa con respecto a otras herramientas como CASPE, nos damos cuenta que omite algunos aspectos importantes, como lo puede ser el objetivo del estudio, que en ningún momento se aborda, o incluso la forma en la cual se está midiendo el efecto del tratamiento. Y esto también es importante porque, como recordarán en cuanto a la parte de la estadística inferencial, nosotros intentamos hacer esta estimación del efecto que tiene el tratamiento en cuanto a medidas de asociación o de impacto. Y de esta manera podemos justamente tener la estimación precisa que nos va a dar una noción si es que está a favor o en contra de determinada intervención o desenlace, y poder tener así una noción de justamente el efecto. Y más allá del valor P, que comúnmente se establece en menor de 0.05 como estadísticamente significativo, es una invitación también aquí a poder reflexionar justamente sobre lo que en verdad representa esta medida de asociación y también el intervalo, la amplitud del intervalo de confianza, ya que sin necesidad de ver el valor P, en este caso podemos asumir que es estadísticamente significativo. Muy al contrario de aquellos casos en los cuales el intervalo de confianza incluso pasa por sobre la barrera del efecto nulo, que es el 1. Y en estos casos nos encontramos con aquellos valores que finalmente no van a ser estadísticamente significativos. Pero en esta condición directamente, al hacer justamente la resta entre el 1 menos 0.06, podemos estimar que la intervención reduce el 94% la posibilidad de los participantes de presentar el evento. Asimismo, en el estudio de Recovery Trial, podemos encontrar algo similar justamente en este gráfico, donde se nos establece por una parte aquellos que han recibido la intervención que estamos probando, que es la dexametasona, versus el tratamiento usual, en algunas condiciones específicas. En aquellos participantes que están recibiendo ventilación mecánica invasiva, solamente están recibiendo oxígeno o no están recibiendo oxígeno, así como todos los participantes. De esta manera podemos tener una noción del efecto, que en este caso estaría en 0.64, y de la amplitud del intervalo de confianza, que al encontrarse solamente en un lado ya sabemos que es estadísticamente significativo sin necesidad de tener que revisar el valor P. Muy al contrario de este caso en el cual se evaluó justamente aquellos que no recibieron oxígeno, donde nos damos cuenta que la amplitud del intervalo de confianza atraviesa justamente la línea del efecto nulo, que es del 1. De esa manera ya sabemos que no es estadísticamente significativo. Y en cuanto al efecto global, que aquí sí podemos encontrar, nos damos cuenta que es un valor de 0.83 y el intervalo de confianza también es un poco más preciso. Asimismo, nos da un reporte de un valor P que ya de antemano podemos sospechar que va a ser estadísticamente significativo y en este caso a favor de la dexametasona en cuanto a la mortalidad por cualquiera de las causas que se haya evaluado. De esta manera hemos culminado con el tutorial de lectura crítica de un ensayo controlado y autorizado con la herramienta ROP2. Les agradecemos su atención y en caso de tener alguna consulta o comentario pueden escribirnos a curso.herramientas.inb@gmail.com.